¿Usted siente, sí o no, y explíquenlo con toda tranquilidad, si es sí o si es no, que ha tenido algún tipo de maltrato, persecución o desfavorabilidad para sus condiciones de reclusión por las versiones que ha dado en relación a este caso? En veces sí lo afecta a uno, por lo que en las cárceles, los sapos de Uribe. Estoy llorando. Y cuando llega al cacique Pipintá, ¿quién era el comandante? El encargado en ese entonces era de la zona, era un señor que le dice mi rey. Su comandante era mi rey. ¿Por cuánto tiempo estuvo mi rey de comandante? Eso es de los 99 y eso es como en el 2001 ya. ¿Quién lo reemplazó? Ahí llegó Alberto Guerrero. Alberto Guerrero, ¿es el alias o el nombre? No, Sí. él se llama Pablo Hernán Sierra García. Pablo Hernán Sierra García llegó allá, pero entonces llegó a manejar lo de Ecopetrol. Él no llegó de comandante, no. Entonces, como a mi rey lo echaron, le dijeron a Alberto, a Pablo Hernán Sierra, que estuvieran los tiempos ahí. Entonces se fue quedando ahí, se fueron dando las cosas y lo dejaron ahí, que porque se dieron las cosas y estaba manejando bien, lo dejaron ahí. ¿Cuántos años estuvo desde el 2001 hasta qué año estuvo de comandante Alberto Guerrero? Hasta el 2007, que fue su captura. Fue la captura. La suya también en el 2007. Es correcto, me lleva como 2 meses a mí. 1 o 2. Gracias. ¿Qué funciones cumplía? Bueno, inicialmente dice usted que Alberto Guerrero llegó a lo de Ecopetrol. ¿Qué era lo de Ecopetrol? La extracción de gasolina, por eso se financiaba el frente, porque por allá no había nada ilícito. ¿Qué labores cumplía usted aquí en este bloque? ¿En el cacique? Yo patrullé un tiempo, y del 99 y en el 2001, a finales del 2001 para el 2002, me convertí en jefe de escolta de Alberto Guerrero. ¿Y cuánto tiempo fue jefe de escoltas de él? Hasta que la captura. ¿Conoció usted o conoce a Carlos Enrique Vélez? Correcto, hacía parte de Frente de Guerra Cacique Pipintá. ¿En qué momento se integró Carlos Enrique Vélez al cacique Pipintá? También como para el 2002, así, 2001, 2002, año y medio estaba. ¿Y qué funciones cumplía Carlos Enrique Vélez dentro de la organización? Él tenía una contraguerrilla del frente. Y después Alberto lo sacó para que fuera al urbano del norte de Caldas. Él lo capturaron en el 2004. Sí. Cuéntenos cómo fue su relación con Carlos Enrique Vélez durante la permanencia de él al cacique Pipintá. Bien, adentro de lo normal. ¿Recuerda cuándo llegó usted a la cárcel de Valledupar? 2018. ¿Y hasta cuándo estuvo allá? Uy, estoy en un proceso ahorita de adaptación aquí, porque hace 2 meses me sacaron de allá ese cambio allá, 39, 38 ahora aquí. Diga, darle a la audiencia si usted conoce al doctor Javier Cadena. Diego Javier, ¿sí? Diego Javier Cadena. ¿El abogado? Sí, el abogado. Él estuvo en Valledupar. Dígale a la audiencia en qué condiciones el abogado estuvo en Valledupar. Yo el abogado un día me llegaron allá una notificación al patio, cuando me dijeron que era para hablar con Cadena, y es más, yo no iba a salir. Un compañero me dijo, no, pues salga para ver qué es. Yo salí, no lo distinguía. Él me dice por la malla que hay ahí, él me dice que él es el abogado de Álvaro Uribe y que viene de parte del señor Carlos Enrique Vélez a hablar conmigo, que él lo había mandado. Entonces yo le digo, ¿pero hablar qué? Me dijo, no, que usted tiene que hablar conmigo, fue el que me envió. Yo le dije estas palabras porque yo distingo bien a Carlos Enrique Vélez. Le dije, vea, le digo una cosa. Si es con Carlos Enrique Vélez, no me llame porque yo sé cómo es él y vamos a salir aquí enredados todos. Y muchas gracias. Y ojalá estuviera el doctor acá para que escuchándome, para yo decirle lo mismo que yo con él no hablé por ahí 4 o 5 minutos, no hablé con él. Y ahí me subí para el patio. Perfecto.
¿Recuerda cuándo concurrió Diego Cadena a la cárcel? No sé, en el 2018 y 2019, porque a mí me trajeron para audiencia en el 2019. Yo estuve en la corte en el 2019. Bueno, entonces nos dice que le manifiesta al abogado Cadena que si es por Carlos Enrique Vélez no me llame porque vamos a salir todos enredados. ¿Qué le contesta el doctor Cadena ante esa manifestación? No, él me dice que cómo así, y yo creo que me porté grosero porque yo lo dejé ahí. Y yo me fui, yo le dije, no, hablamos, yo no quiero porque yo sé cómo es él, Carlos Enrique, y aquí no, vamos a salir más librados todos. Yo si usted quiere, quédese, pero vuelvo y le repito, no duramos más de 3, 4 minutos, no llegamos ahí. Yo me fui para el patio, que él lo puede corroborar. Y ante esa manifestación que le hace el doctor Cadena, ¿usted le da alguna otra explicación? No. ¿Y por qué, si venía de parte de Carlos Enrique Vélez, no quería hablar usted porque todos salían enredados? ¿Qué quería decir usted con eso? Porque él es una persona que él no piensa ni ve las consecuencias de las cosas, sino que él es así al parecer de él. Y no mira nada, sino así. Imagínese que le dijo a él que yo necesito hablar con él si yo no hablar con él nada. Yo le dije, pero ¿cómo así? Me dijo, sí, que usted necesita hablar conmigo. Y yo no necesito hablar con usted, ni con él, ni con nadie. ¿Supo de qué tema era que quería hablar el doctor Cadena con usted? No, porque no, la verdad le dije que no. ¿Tenía conocimiento previo de que Cadena iba a concurrir al establecimiento carcelario a buscarlo a usted? No, eso me cogió a mí por sorpresa. Y cuando él le manifiesta que es el abogado de Álvaro Uribe y que viene de parte de Carlos Enrique Vélez, ¿hizo usted alguna interrogación sobre los motivos que él iba? No, pues yo me quedé así sorprendido y dije, pero ¿por qué? No sé ni qué estaba pasando ni nada, ni yo he hablado porque me sorprendí y de pronto me van a disculpar ahí, porque él me dijo un día que se ha encontrado con Alberto Guerrero aquí en La Picota. Entonces, que Alberto le manifestó que iban a salir a una reunión. El doctor me va a disculpar. Cuando digo él que Alberto dijo, vamos, cuando él le dice, Alberto le dice que es con el doctor Iván Cepeda. Y él dice, vuelvo y le repito, disculpa. Él dijo, yo no hablo con guerrillero HP. Ya Diana le dice que vamos a sacarle una plata a esos HP del doctor Álvaro Uribe y los abogados. Diana le dice, sí, Diana, porque ya ahí para no darle la corriente, igual que yo, te le dice, ¿y el negro? Y él dice, no, el negro es el que me dio la idea. Yo, ¿idea de qué? Y yo tengo varias cartas donde está escrito, saquémosle plata a su HP. Ahora usted me dice, ¿las cartas dónde están? Están reposando en la corte, yo las dejé allá, todas. Me dijeron que si tenía más, yo le dije al magistrado que sí, el otro día mandó la secretaria y las pasé. Perfecto. ¿Quién es Diana? Es Eurinice Cortés. Euridice. Esa era la política del frente. ¿Qué hace Euridice en el frente como política? Correcto. ¿Qué hacía? ¿Qué hace? ¿Qué función hace la política dentro del frente? Hace reunión como concientizando gente por ahí, las veredas, todo eso. Perfecto. Digámoslo así. Eso se lo dijo. Textualmente me dijo Carlos Enrique Vélez a mí. Listo. Es decir, que cuando fue el doctor Cadena, Carlos Enrique Vélez estaba también privado de la libertad allá en Valledupar. Sí, el otro lado de Palmira. Bueno, entonces le dijo eso. ¿Y después qué fue lo que pasó? Y después ya que es que llega Cadena, que Víctor me manda a hablar con usted y que usted necesita hablar conmigo, no sé, para que... Yo le dije, ¿pero hablar de qué? Me dijo, no sé, él me dijo que usted necesita hablar, que usted... Yo le dije, ¿pero de qué? Entonces yo le dije, venga, le digo una cosa, doctor, no lo distingo, pero desde que venga de parte de Carlos Enrique Vélez conmigo, no hay negocio. Ahí donde le dije, ahí usted va a ver que eso va a enredar a todo el mundo y yo no quiero salir en eso. Cuando Cadena llega a hablar con usted, ya había recibido cartas de Carlos Enrique Vélez de las que dice entregó en la corte. ¿Sí?
¿Cómo la respuesta para que quede? Sí, ya yo tenía todas las cartas, pero entonces no le paraba bola a él, sino que las guardaba y bueno, por fortuna sirvieron para que haya sustentar bien las cosas. Y cuando usted le dice al doctor Cadena que si está Carlos Enrique Vélez, conmigo no hay negocio, yo no quiero salir a esto, ¿qué expresó el doctor Cadena? No, tampoco me llamó, tampoco me llamó, no me ofreció plata, sino que me dijo, Jopra, antes hablamos. Yo le dije, bueno, Dios lo bendiga, y se fue. Después de esa visita que tuvo usted con Cadena, ¿Carlos Enrique Vélez le remitió algún otro documento? No, de ahí no me mandó a decir nada, ni que por qué ha hecho eso. ¿No? Dijo usted que cuando fueron, tampoco le ofrecieron plata. ¿Alguien le había ofrecido plata a usted? No, ninguno a mí no me ha ofrecido plata. A nadie le han ofrecido plata. Listo. ¿Qué decían esas cartas que le mandaba a Carlos Enrique Vélez? Pues manifestaba para que para sacar una plata a su HP de Álvaro Uribe, el abogado. Yo le dije, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo usted qué dice? No, pues, digamos que ellos sí tenían que ver, pero ¿y en ver en qué? Entonces él tenía que hablar, y yo a escucharlo, pero no, pues sí, por la forma de ser él, que eso va así, no, lo escuchaba, pero no le decía nada yo. ¿Lo escuchaba o le leía las cartas? No, allí, porque yo estaba en Valledupar con él a lo último ya, cuando él me mandaba las cartas y ya en Valledupar, pues así presencialmente me decía. Dice usted que Carlos Enrique Vélez llegó a Valledupar en el 2018. 19. En 2019. Ya con anterioridad, ¿cuánto tiempo anterior había ido Cadena a buscar hablar con usted? No, una vez. Por eso, ¿cuánto tiempo atrás? En el 2018. En el 2018. Bueno, esas cartas que le mandaba Carlos Enrique Vélez diciendo que declararan esto o lo otro para hundir a Uribe Vélez, ¿esos hechos eran verdaderos? ¿De los que él hablaba? Sí. No, hombre. ¿No? ¿No le costaban a usted? No, a mí nunca me costan y Pablo Hernández. Yo era jefe de escolta Alberto Guerrero. Sí. Y yo he escuchado varias declaraciones, denuncias de Alberto Guerrero, y Alberto Guerrero nunca ha dicho, yo le di la orden a Jopra para que esto y esto, como Víctor habla que es que una subasta en la pintada que Jopra sabe, o que lo diga Alberto, que diga, yo mandé a Jopra a hacerse de seguridad del doctor Álvaro Uribe, que lo diga él, o una audiencia que lo llamen a él, la programen así conmigo aquí frente, que me diga, Jopra, acuérdate. Bueno, entonces como esos hechos eran falsos, por esa razón usted no quería no prestar nada. Por eso me cuido lo que de yo la doctora acá de un falso testimonio. Un falso testimonio. Es decir, que usted consideraba que si atendía al doctor Cadena y atendía las notas que le mandaba Carlos Enrique Vélez, incurría en un falso testimonio. Obvio, sí. Y lo bueno esto es decir la verdad. Y yo no tengo pues que el güey allá y que tal, ninguno. Y en ese pequeño diálogo que tuvo de 5 minutos con el doctor Cadena, ¿usted le expresó esto de que era falso y incurriría en un falso testimonio? De los falsos testimonios, pues no le expresé eso, pero yo creo que él es un hombre inteligente y de que yo le dije que con el señor Carlos Enrique no había nada, porque yo lo distingo desde que estábamos en el frente, todo lo que hacía y todo eso, entonces. Bueno, Jopra, ¿y por qué no le creía a usted que lo conoce a Carlos Enrique Vélez? Cuéntenos por qué no hay que creerle a Carlos Enrique Vélez. ¿O no le creyó usted esto? Porque, ¿cómo se dice? Palabras, él era es muy enredador. ¿Qué es enredador? Explíquenos.
O sea, que va y dice una cosa, después se retrata con otra, y no sé si está ahí como así, como el mejor postor o esto así. No. Él allá, le voy a decir algo pues acá, porque Alberto me mandó a matarlo 2 veces, a mí. Y yo le decía que no, porque desmoralizaba a la tropa. Alberto, su jefe, es decir, Alberto Guerrero. Manuel Hernán Sierra. Sí. ¿Mandó matar a quién? A Carlos Enrique Vélez. ¿Y conmigo. por qué? Sí. Le dijo, vaya y mátelo. ¿Y por qué no lo hizo? Yo le decía al manifestaba que desmoralizaba mucho la tropa. ¿Y por qué se desmoralizaría? Por la muerte de un compañero. Uh-huh. Dijo usted que él enreda a la gente y luego se retracta, ¿cierto? Que está al mejor postor, ¿qué dijo? Sí, no sé qué busca él o qué, porque él seguro, inicialmente cuando él cayó en el 2004, él tenía una forma, digamos, como de operar y así, porque él cayó y amedrentaba gente, o sea, en el sentido que él era jefe, él era el comandante de los urbanos, él mataba a alguien. Entonces, en el 2004 que lo capturan, mucha gente que se daba cuenta que él, o amigos del pueblo, digamos, cuando digo el pueblo puede ser Rebuscio Caldas, Supía, Aguadas, Pácora, Salamina, todo ese norte de Caldas. Entonces el urbano mantiene el pueblo y la gente lo conoce, obvio. Pues cuando él lo capturan, al tiempo, no sé, el desespero de plata, una cosa, le decía a la gente, ¿se acuerda ese homicidio que yo hice? Si no me da tanto, digo que fue usted. En cómpita, un muchacho, Luis Humberto Castañeda y Julián Andrés Colino, están pagando una condena de 40 años de Supía, porque no le dieron la plata. Y así empezaron a operar. En todos los juzgados de Manizales, le estoy diciendo yo, no tiene credibilidad de nada. Gracias. Cuando llega el doctor Cadena y informa que es el abogado de Álvaro Uribe, ¿qué conocimiento tenía usted de esos hechos por las cartas que le había mandado anteriormente Carlos Enrique Vélez? ¿Qué le había dicho Carlos Enrique Vélez frente a la él está indignado y estaba concentrado en el signo peso. Sí. Signo pesos. ¿Qué le decían esas cartas del signo pesos? No, que él era indignado que le sacaran una plata a esos HP. Entonces yo para no entrar en conflicto con él, no me le devolvía lo anterior que me ha dicho el doctor Iván Cepeda, que cuando Alberto estuvo allá, yo le iba a decir, bueno, pero usted qué lado es porque usted me está hablando mal del doctor Cepeda. Y ahora dice que vamos a echar el agua primero, me mandó a Cadena que hablara con él, que todo eso, que Cadena viene y me dice que no, me vengo de parte de Víctor, que usted me puede colaborar. ¿Y colaborar en qué? Entonces, cuando ya me dice que es Víctor, digo, no, yo con Víctor no quiero estar en ningún estrado judicial. Sí. Con él no. Me dijo, venga, y dije, no, doctor, me voy. Perfecto. Y recuerden esas cartas iniciales que entregó a la corte, ¿qué decía en cuanto al dinero que iba a pedir? Usted dice el signo pesos. Él decía me decía que pidiéramos 500 millones de pesos. ¿A quién? Al doctor y a los muchachos al doctor Álvaro Uribe y a Cadena. ¿Por qué medio le dio, le informó que pidieran esos 500 millones? ¿Por dónde le dijo del pago de esos 500 millones? No, él me dijo, güey, como en Valledupar, pues así presente andando. Pero ¿cómo es la pregunta? Ya para el 2019. No, mi pregunta es cuando le dijo que pidieran 500 millones al doctor Uribe y a Cadena. ¿Fue por carta o ya cuando se vieron en... No, en las cartas decía que le pidiéramos platazo a HP y ya esencialmente me dijo que 500 millones. ¿Para otros casos lo había buscado igualmente? ¿Le había buscado Carlos Enrique Vélez para otros casos así? No. ¿De declarar? ¿Declarar? Sí, un día me llamaron a mí con el que era, ese es don Oscar Munera, que era financiero, que es alias Don Mario. No, a mí yo estaba en Picaleña en ese entonces, me llamaron a Manizales, yo llegué a Manizales y fuimos a una audiencia, pero yo, como se dice, prácticamente sano, Guzmán Pérez
y Múnera, que es don Oscar Múnera. Llegamos allá y él estaba ya en la audiencia cuando baja el abogado de él, un abogado de oficio, y bajó y nos dijo, oiga, ¿y ustedes le van a colorar a Carlos Enrique? Y dije, ¿con qué? Digo, no, que es que él tiene un caso allá y una cosa. Y dije, no, nosotros nos dieron para qué y nosotros desistimos de eso, que no sabemos para qué. Digo, no te Oscar Múnera, don Mario, que era el financiero de la organización, digo, no, hijo, pero yo dije, yo no, usted está loco, y yo le dijimos que no, y nosotros nos subimos allá y no quedé ahí, nos llevaron para Manizales, pueden ir a preguntarle a Oscar Múnera, que es don Mario. ¿Por qué medio le llegaban esas cartas a Valledupar? No, eso por correo. Por correo. Y que él puede decir que las que yo le mandé, que las muestre, yo nunca le mandé una. ¿Y cuántas cartas más o menos le escribió Carlos Enrique Vélez? Como 12, más o menos. ¿Y recuerda el contenido de esas cartas que le dejó a la Corte Suprema de Justicia? No, pues sí, lo mismo de la plata y esas cosas así, que HP yo. Allá la leyeron, todas las partes la leyeron. ¿Y recuerda la fecha de esas cartas en las que las recibió? No, eso me escribía cuando él, Guzmán Pérez, yo se le agarré y me entregaban la carta, la leía y lo metía ahí en una carpeta que tengo. Perfecto. Su señoría, como manifiesta el testigo que no recuerda perfectamente el contenido de esas cartas, efectivamente contamos con las mismas previo. No ha dicho eso. Sí, que no recuerda el contenido. El testigo, exacto. En cuanto a las fechas. ¿Recuerda la fecha de las cartas que le mandaba Carlos Enrique Vélez Ramírez? No, no las. Para allá están en la corte cuando quieran dan. ¿Y el contenido lo recuerda? Bueno, entonces para refrescar memoria tanto del contenido como de las fechas, previo traslado al señor defensor, inicialmente de la primera carta, como para ir en el orden respectivo. Proceda, señora fiscal. Darley, ¿pudo revisar el documento que se le puso de presente? Sí. ¿Recuerda la fecha que tiene ese documento? Se lo volvemos a poner de presente, no hay problema. 8. Darley, ¿qué fecha tiene ese escrito? 8 de agosto del 2017. Bueno. ¿Y qué era lo que le contaba Carlos Enrique Vélez en esta carta? Hay unos casos de un homicidio de ahí en la Merced Caldas, de una droguería, y para esclarecer eso. Y ahí hay un muchacho lotero, es el sargento de la policía de la Merced, en ese entonces, la Merced Caldas. Sí. Una pareja en una droguería que Alberto mandó para que la justiciara, no recuerdo me dijeron que eran informantes de la guerrilla. Y ya el Víctor empezó a llamar, fue el sargento, que para que le diera plata, y que plata, y que plata, y que plata. Me llamó al negro, porque al negro le creen, porque es contra Alberto. Negro es Oprah. Para esto y esto. Y yo, sí. Cuando ya la vaina, yo pueden contestar en Manizales. Allá fueron unos abogados a hablar para lo del lotero. Ese señor es inocente. No tiene nada que ver. Y ahí donde ocurrieron los hechos, ahí al cuartel de la policía, eso queda lejos. Entonces, siempre sí hemos chocados por eso, porque yo digo, sí, pero no, lo que es ese muchacho no tiene nada que ver. Pagó en Manizales un tiempo. Yo di una declaratoria sobre él. Perfecto. Y la droguería, a involucrar a esa gente, Alberto da la orden, pero eso nos corresponde a nosotros, no tiene que involucrar más gente o así, no, uno cometió lo que hizo y estamos pagando. Exacto. ¿Recuerda de lo que leyó, si ahí le hablaba de alguna reunión? Es de esa reunión. Ahí está lo que yo le acabo de decir, textualmente. Ajá. La reunión con el doctor Cepeda, con Alberto Guerrero en la picota, ahí está la carta, que no hablo por... Bueno, ¿qué sabe usted de esa reunión de la picota? No, yo sé lo que él me contó.
Yo no sé nada, la picota vengo a distinguirla. 2019 que me trajeron, pero transitorio para lo de la corte. Y ahorita que estoy en el proceso de adaptación ahí, no estoy en las mejores condiciones, pero eso es de adaptación. Y yo eso es lo que él me comentó, pero yo sé lo que, le estoy contando lo que él me dijo, y ahí lo congino a la carta. Ahí está la carta, todo. Listo. Esta carta es antes de la reunión con Cadena. Sí, y él me dijo que casi se agarra con Alberto, que porque... ¿Cómo? Él me comentaba que casi se agarra con Alberto, que porque él no iba a hablar con gente y esto. Entonces yo lo dejaba porque me estaba contradiciendo, diciéndome que no habla con Guillermo Tan, y después que colaborara con Cadena, que Cadena llegó allá, que lo mandó Vito, y ahora otra vez se vuelve para acá. Entonces, no sé, esa contradicción, él no, Víctor, a mí me da, no sé, a veces hasta, bueno, lo que voy a decir es más desgarrador todo es cuando me dolió, cuando María Vianney Castaño Patiño, ¿sabe quién es? ¿Quién es? La esposa de él. Tenían un bebé de meses, y cuando ella le dijo, como hablemoslo en el léxico de la cárcel, que cogió la curva, que no iba a ir más, le metió un homicidio a ella. Allá están Picaleña pagando 40 años. Un gobernador indígena de Rensucio, apellido Cartagena. Imagine qué se puede esperar de ahí donde deja un niño de él, de meses. Bueno, en su relato... Ahí le preguntan a ella y verá. Bueno, dice en su relato que casi se agarra con Alberto. ¿Quién casi se agarra con Alberto? ¿Él quién es? Carlos Enrique, pues lo estoy diciendo lo que él me decía ahí textualmente, ¿no? Yo no puedo decir es verdad porque yo vi, no, lo que él me dijo. Perfecto. Me dijo que es que había un muchacho, no distingo el muchacho. Lo que le decían Lucumí, viene que y no, yo no lo distingo porque no es del frente, no es de nada, no lo distingo. Bueno, en ese párrafo dice además, y el abogado de su papá Uribe. ¿Sabe usted a quién se refería con esos términos Carlos Enrique Vélez? Seguro al doctor Álvaro Uribe. Y el abogado de su papá Uribe. Pero no sabía usted quién era el abogado de su papá Uribe. No, yo a Cadena lo distinguí cuando fue allá y eso lo como vuelvo y le digo, ojalá estuviera Cadena aquí, era que me corrigiera, que no pasó de eso 4 o 3 minutos no pasó. Yo me subí mismo para el patio y más nunca, es más, yo ni sabía, él sí, porque él sabía que lo que estaba haciendo, yo no sabía y con la frase esa que él habla con Diana, que el negro fue que me dio la idea, pero yo cuando llego a la corte, lo primero que yo le digo al magistrado, ¿qué hago aquí? Porque yo nunca mandé un derecho de petición ni me magistré que yo quiero colaborar y esclarecer eso porque yo sé. Y Alberto en su momento tampoco ha dicho, Jopra sabe de eso. El magistrado llegó y me cogió el libro y me lo puso ahí. Digo, este es el audio de Diana y Víctor, entonces por eso lo llamamos a usted. Y yo dije, vaya. ¿Y qué es lo que dice ese audio, Darley? Él se pone a hablar con una llamada telefónica con Diana, a decirle que lo acompañara y lo apoyara a quitarle la plata a su HP. Ella es, ¿cómo así? Porque Diana no, esa mujer es, ¿cómo así, Víctor? Ah, sí. Bueno, usted diga si me va a colaborar. Dijo, bueno, pero ahí miramos, oiga, Víctor y el negro. Usted es bobita, el negro es que me lo dio la idea. La corte me absuelve, pero yo estoy sano, yo no. Él llega allá a la Tramacuda y me dice, yo voy para audiencia en la corte. Y me dijo, usted también, yo, ¿por qué? Pero yo no sabía nada del audio. Yo dije, no, yo no, porque yo no me he ofrecido y no me gusta eso, pero yo sabiendo cómo es con él. Usted lo van a llamar, usted lo llama y dije, pero ¿por qué? No, que póngale cuidado, esté pendiente. Y dije, pero usted, ¿por qué está tan seguro de que me está hablando? Porque eso llaman a uno que... Un día yo salí al patio por allá con unos hermanitos de evangélicos que la acompañaran, yo me fui. Cuando entré me dijeron, se llevaron su amigo. Pues los compañeros, ¿y a quién? Y ese más lo llevaron para Bogotá. Yo dije, lo sacaron como el 2, el 3 de septiembre. Y yo dije, bueno, le toca audiencia allá en la corte. Al otro día me notificaron a mí
que tenía. Y decía, con razón, él me decía que tenía, él sabía ya todo lo que estaba haciendo. Yo, ¿para qué? Y para acá. Nos metieron en un patio, ya había estado en la audiencia y él decía ya cuando decía abiertamente, decía, esto lo sé yo, pero atrás viene Jopra que él sí sabe bien, porque él era jefe escolta de Alberto y él sí sabe bien, me va a contar todo. Pero entonces como cuando hablamos de la Tramacoa, yo le llevaba la corriente. Cuando yo llego allá, hay que esto y eso no es así como él dice, esto es así, 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 así. Gracias. Es decir, que cuando vienen a la declaración en la Corte Suprema de Justicia, los dos se vuelven a encontrar acá como en el patio de tránsito. Sí, pero usted, yo llego y esa noche no lo veo. Y me voy a dormir. Cuando el otro día ya para la contada, cuando yo digo, ¿qué hubo? Y me dijo, no, yo ya fui, todo bien. Yo le dije, ¿qué? Pero ¿cómo es la vuelta? Y me dijo, no, allá le preguntan, que no, negro, eso. Vamos por la plata. Yo le dije, no. ¿Cuál plata? Me dijo, no, la de estos manes. Yo ya dije que usted iba para allá. Y aquí estoy, ¿verdad? Listo. Vamos por la plata. ¿A qué se refería Carlos Enrique Vélez? La que él manifestaba y insistía que para quitarle al doctor Álvaro Uribe de los abogados. Y le dio el detalle de cómo era que le iba a quitar esa plata a Álvaro Uribe Vélez y a los abogados. Yo no le veía por ningún lado, yo le dejaba que él hablara y hablara y hablara. Él decía para que dijéramos los de la subasta. Yo en su subasta no estuve, yo mantenía en la pintada. Como él dice que sí, que ahí había guerrilla, que ahí había de todo, que Jopra sabe. Yo lo escuché en un video. Y que habló con Jopra y que acuadramos una cosa y que allá dijo que no. Perfecto. ¿Y qué era eso, ese hecho que supuestamente usted sabía? ¿Dónde había ocurrido? Que él decía, este último que refirió. Él se refería a que Jopra sabía y que ahí pasaba, él dijo, ahí pasamos, en el último video que pues que le estoy hablando de un video que yo lo vi que en Palmira. Él decía en la subasta que como Alberto ha manifestado varias veces, y eso yo no tengo conocimiento, que una subasta que 280 millones de pesos, y Alberto ha hablado, pero si él lo ha hablado, bueno, él será porque lo habla, ni no sé, ni me interesa por qué lo dice él, pero que yo sepa que han dicho yo mandé a Jopra que le montara seguridad a Uribe, que él nunca ha dicho eso tampoco y no me ha mentado. Víctor dice que es que ahí estamos nosotros, que allá mantenía guerrilla, que nosotros lo cuidamos y que Jopra sabe. Pero Jopra sabe de que no sabe eso. Es más, yo sí pasaba en la pintada. Él no pasaba allá, él pasaba en el norte de Caldas. Bueno, él le manifestó a usted que vamos por la plata y usted refiere de Álvaro Uribe y los abogados. ¿Sabe usted si él recibió alguna plata? Que yo tenga entendido, no. Yo sé lo que hablan los medios de comunicación o cosas así. Directamente. Que de aseo, que para esto y esto, que eso. Pero así que yo vea que la plata. Eso, conocimiento directo. Desafortunadamente, pues todo se publicita desde hace mucho tiempo este caso. Pero tratemos de mirar el conocimiento directo, que es el que me interesa. Si usted, Carlos Enrique, le informó sobre algún dinero que le hayan entregado. No, él no me mostró nada. Gracias. Como son 3 cartas, entonces vamos con la segunda, que fue puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia previo traslado al señor defensor. Acceder a mí. Jopra, antes de esta carta, la anterior era el máquina, escrita máquina. La anterior, no esta que acaba de mirar. Le voy a preguntar. Y no está firmada. ¿Cómo sabe que viene de Carlos Enrique Vélez? Por esa no tiene fecha. Entonces, hablemos de la que acaba de ver. Sí, no tiene fecha. Perfecto. No, ya le entiendo la pregunta. Yo le distingo bien la letra L y la forma que él me dice es negro. Sí. Negro. Y ahí Juan del hijo a Diana, el negro fue que me dio la idea. Y la letra. Y ahí en la carta. Bueno, ahora sí dígame del contenido de esta segunda carta. Mire, ahí está la carta que dice él que vamos a hacer quedar mal Alberto todo lo que está hablando contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, y ahora está en contra de Álvaro Uribe Vélez. Mire que que era
para tumbarle todas las mentiras a Alberto Guerrero, porque cuando Alberto llegó allá no era nada, y no era nada de pronto en el sentido del poder, porque él era del cartel, pero no manejaba, cuando ahora últimamente que manejaba el blog, ahí tiene razón él, no era nada, pero mire, lo que yo le digo, está aquí, y después a tumbarle todas las mentiras a Pablo Hernán Sierra García contra el doctor Álvaro Uribe Vélez y el hermano Santiago, y ahora... Sí, no, en ese momento ya nos contó que ahora ya cambió su versión. ¿Qué le dice a usted en esta carta referido a algún abogado? ¿Le dice algo de algún abogado? Que él va a mandar un abogado de su confianza, que para que yo hable con él y le explique bien, y que ya para dejarnos, para poder que nos den algo, porque diario colaborándole a la gente y que no le da nada, él siempre tiene. Entonces yo le da la corriente. Gracias. ¿Qué decía frente a ese abogado? Que ese abogado iba a verlo y que le colaborara. Me pedían encarecidamente que le colaborara para tumbar todas mentiras. Listo. Sí. ¿Qué más dice concretamente en esta carta Carlos Enrique cuando se presente el abogado? Que se me presente a mí. Sí. Que le colabore. Listo. Bastante. Que le colabore bastante. El abogado que se presenta después cadena el nombre de Carlos Enrique Vélez, ¿le mostró algún escrito suscrito por Carlos Enrique Vélez? Para no, que a mí no. Lo mirara? En el momentico no. ¿No? No me dijo, me dijo, voy a decirlo como le dije, vengo de parte de Carlos Enrique Vélez, que me dijo que usted necesitaba conmigo, y yo, ¿de qué? No me entregó ningún papel ni nada, no. Allí se refiere a un doctor Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel era el abogado de nosotros del Frente de Guerra Casi Pipipital, que nos representaba a todos. Entonces él dice que está cansado que nos robe porque supuestamente él, a mí no me consta, ¿no? Que muchas veces Pablo Hernán Sierra García, Alberto Guerrero mandaba plata para todos los desde el grupo y que él se la cogía. Entonces dice que está ya aburrido con esa con los abogados que nos roben, pero ahora sí llega Cadena, que es un abogado serio, y ahora ya es un HP para él. ¿El doctor Samuel recuerda el nombre completo de Samuel? Samuel Sánchez Cañón. ¿Él lo representó a usted? Sí, a la mayoría de nosotros. ¿Durante cuánto tiempo Samuel Sánchez Cañón fue, como dice usted, el abogado de todo el Frente Cacique? Él antes de nosotros caer, cualquier muchacho que haya estando pues afuera, él lo existía. Ahorita en la actualidad no sé, porque él estuvo preso también, se entregó en Salamina Calda y estuvo unos días preso. ¿Sabe por qué delito? No sé. Sí. ¿Hasta cuándo el doctor Samuel Sánchez Cañón fue su defensor? Yo estuve en un caso en el 2014, una fiscalía 11 de Manizales, y él me asistió, pero ya había salido, pero güey me dijo, me presentó otro abogado y que él lo asesoraba de ahí abuelita, así, pues Salamina. Gracias por su explicación. En esta segunda carta que le pusimos de presente, tampoco existe firma de quien la remite. ¿Por qué la reconoce que es de Carlos Enrique Vélez? Por la letra y en la forma que él me trata, negro, no me decía, pero negro, vamos para acá, negro, vamos a hacer esto así. Listo. Ir devolviéndonos a la primera, que sí tiene fecha, que es del 8 de agosto de 2017, viene escrita en máquina, tampoco sin el nombre del remitente. ¿Cómo sabe que es de Carlos Enrique Vélez? Por las expresiones de negro y todo eso. Listo, su señoría, y la tercera carta que fue presentada por el testigo ante la Corte para su revisión previo traslado a la defensa. Proceda, señora fiscal. Bueno, Darley. ¿Revisó la carta que se le puso de presente? Sí, sí, señoría. ¿Corresponde a la que, a una de las que usted entregó ante la Corte Suprema? Correcto. Gracias. Aquí en esta carta se habla algo en relación con los hechos referidos al acusado Álvaro Uribe. Sí, él se refiere ahí unos. ¿Y qué dice? ¿Qué recuerda? Que es que fueron a preguntarle a un magistrado, fue a preguntarle allá por la muerte de un gobernador Cartagena y que él lo sacó en limpio y que esa gente no ha dado nada, que le colabore. Yo le...
En esta carta también le dicen que Samuel le dijo que iba para Bogotá y hablaban con Uribe. ¿Algún conocimiento adicional cuando se encontró con Carlos Enrique Vélez sobre esas afirmaciones? Él manifestó ahí en la carta, pero yo no le paro bola ni no. Darley, ¿recuerda exactamente qué fue lo que usted le manifestó al doctor Cadena cuando se presentó en aquella ocasión, 2018, ante la penitenciaria de Valledupar? Señoría, lo ha dicho repetidamente, que si venía Carlos Vélez no quería nada de él, saber de él. Hay lugar a la objeción. Sí. ¿Recuerda usted, ya nos ha referido de la declaración que rindió ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Recuerda si le preguntaron sobre ese encuentro con Cadena? Puede prender. Sí, me preguntaron y yo dije exactamente lo que estoy diciendo acá. ¿Lo mismo? Correcto. Como quiera su señoría, que no es exactamente lo mismo, y para la Fiscalía es importante indagar sobre la respuesta que le dio a la Corte Suprema de Justicia. Ruego a usted, y para que el testigo refresque memoria de qué le dijo a la Corte, permitir poner de presente al testigo los minutos 48:40, doctor, a 50:17. Proceda, señora fiscal. Díganos, ¿escuchó el audio, Darley? Correcto. ¿Reconoció su voz? Sí. Dígale a la audiencia qué le dijo usted exactamente a la Corte cuando le preguntaron de esa reunión de casi 3 minutos que tuvo con el abogado Cadena. Sí, yo le manifesté a la Corte que si venía de parte de Carlos Enrique Vélez, que yo le había respondido al abogado Cadena, que si venía de parte de Carlos Enrique Vélez, yo no quería con él enredos para no ganarme un falso testimonio ahí, porque yo lo distingo perfectamente a él. Gracias, Darley. Entonces, dígale a la audiencia, cuando usted le manifiesta al doctor Cadena que no quiere enredos, porque no quieren un falso testimonio, ¿qué le contestó el doctor Cadena? No, el doctor Cadena me dijo que listo, que no había problema. Yo le dije que yo me iba para el patio y él no me insistió en nada. Venga, hablemos, colaboren. Nunca me dijo nada de eso. Se fue, yo cogí para el patio. Lo interrogó, ¿le hizo alguna pregunta al doctor Cadena de por qué usted consideraba que si firmaba alguna carta era un falso testimonio? No me ha visto nada, se devolvió. Yo creo que quedó hasta sorprendido también. Listo. Con posterioridad a esa declaración, y como usted lo dijo, efectivamente a la Corte le entregó una documentación adicional y la Fiscalía le va a poner de presente ese documento para su reconocimiento previo traslado al señor defensor. Darley, ¿revisó el documento que se le puso de presente? Sí, doctora. ¿Lo reconoce? ¿Qué documento es? Eso cuando él llegó de Palmira, trasladado a la cárcel de Valledupar, ahí quedó en la Torre 2, y yo le manifesté anteriormente que yo quedé en la Torre 4. ¿Y qué le decía en ese escrito? Que necesitaba hablar personalmente conmigo para hablar lo de Uribe, y que para hacernos trasladar de ahí esa cárcel, para decirle a la Corte que lo colaboramos si nos sacaban de ahí en remisión. Para que lo trasladaran. ¿Usted hizo algún trámite de traslado de la cárcel de Valledupar? Nunca. ¿Nunca? ¿En qué torre estaba Víctor? En la 2, y yo estaba ahí en la 4. Sí. ¿Para qué época le mandó este escrito entonces? Eso fue en el 2019, ya cuando él dijo que la Corte me iba a llamar, pero él sabía, pero yo no sabía, tenía conocimiento. Perfecto, gracias. ¿Recuerda usted qué respuesta concreta le dio el doctor Cadena cuando usted le hace la manifestación que no quiere hacer? Ya aquí lo manifestó. Le digo, ¿recuerda lo que le dijo a la Corte Suprema? ¿Usted? Sí, yo le dije exactamente lo mismo. Objeción, señoría, o más que una objeción,
Es que la pregunta confunde. Al principio dice qué le dijo el doctor Cadena y después dice usted. Que se aclare de quién pregunta qué dijo. En lugar de la objeción, señora fiscal, para que la reformule. ¿Recuerda usted qué le dijo en esa declaración a la Corte sobre lo que le manifestó Cadena en esa única reunión? Sí, yo le dije exactamente lo que le estoy diciendo acá. Es el 6 de septiembre del 2019. ¿Y recuerda qué le dijo él a usted? No, ¿De acuerdo con esa declaración de la Corte? no me dijo nada. Listo. Para la Fiscalía es importante que el testigo recuerde lo correspondiente a esa pregunta que le hizo la Corte. Le pondremos de presente minuto 55:19 y permítame hasta 59:03. Darley, ¿escuchó el audio? Perfectamente. ¿Reconoció su voz? Correcto. Recordó que le manifestó a usted la Corte cuando usted le expresa a Cadena que no quiere enredo con ese señor, lo que le dijo Cadena. ¿Qué dijo Cadena según lo que usted escuchó? No, usted le narra a la Corte y le dice, la Corte le pregunta nuevamente sobre esa reunión y cuando usted le dice que no quiero un enredo con ese señor, ¿qué le dijo Cadena? Sí. En el momento cuando yo le manifesté que yo no quería enredos con él, no me dijo nada, quedó como sorprendido así. No le dijo que no me mande por volados. Yo le dije a él, no, dígale a él que no me mande por esos volados porque yo lo conozco bien, vamos a salir enredados. Fue usted el que le dijo a él que no lo mande por esos volados. ¿Qué quería decir usted con que no lo manden por esos volados? Ahí está la frase claritica que yo dije. Sí, por eso. ¿Qué quería significar usted con eso? Al magistrado porque le dice a uno, aquí vamos a hacer un parque, aquí vamos a hacer un parque. Al otro día le dice, no, eso es un basurero. Entonces yo se lo manifesté a ellos. ¿Quién decía que si vamos a hacer un parque aquí, mañana dice eso es un basurero? Carlos Enrique Vélez. Gracias. Carlos Enrique Vélez llegó a Valledupar al patio 2. Correcto. Usted estaba en el patio 4. ¿Cómo es el patio 2 de Valledupar? Tenso. Tenso. Por los respeto de compañero que está allá, porque ahora que la doctora dijo, allá lo llevan como la cárcel, se maneja las cárceles, lo llevan, que es la pluma es el encargado de pronto que no peleen, de llevar, bueno, vamos a hablar de eso. Entonces lo llevan unos barranquilleros, pero ese yugo, yo creo que mejor, no tengo ni, no, esa gente allá se daban puñaladas entre ellos mismos, entre eso era pesado, y desafortunadamente Víctor cayó de Palmira, que lo llevaron ahí, cayó allá. Y en el patio 4, no sé por qué, porque en el 4 estaban los de la autodefensa, no, pues, de muchos grupos, diferentes grupos, pero a todos eran autodefensa. No sé por qué lo mandarían para allá. Esa era mi pregunta, pero no sabe. Gracias. ¿Cuánto tiempo permaneció Carlos Enrique Vélez en el patio 2? Él estuvo poquito y ahí cuando llegó a manifesté, me vine allá que casi me puñalé allí, ¿cómo así? Y sí, porque en eso tiene razón, porque la razón hay que hacer la que la tiene. Pesado ese patio y yo le dije, weón, ¿y usted por qué no se vino para acá? Y me dijo, no, yo pedí, no me echaron para allá y me tocó fue prácticamente volarme. ¿Cuánto tiempo estuvo en el patio 2? No sé decirle, pero sí estuvo poquito. Poquito. ¿Y pasó al patio 4? Ese, para ser más exacto, ese ahorita es patio 4, pero cuando ese ahí era 3. Perfecto, esa era porque eso lo cambian cada ratico. Que no, que vamos a dejar esta torre, vamos a cambiar esto. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en el patio 3, Carlos Enrique Vélez? Él estuvo aproximadamente como un mes conmigo, ahí digo yo, así había, ahí nos sacaron para allá, para la corte, pero él de ahí pidió, me parece que pidió protección. Y
y lo llevaron para Palmira otra vez. Él no regresó a Valledupar otra vez, y a mí sí me regresaron para Valledupar otra vez. ¿Supo por qué trasladaron a Carlos Enrique Vélez allá para Valledupar? No, ¿No? yo cuando lo vi fue que me escribió esa carta, yo me extrañé, bueno. Y sí, como uno, el intento autónomo para trasladarlo a uno, muchas veces por problemas muy conflictivos, o por la condena. Entonces está acá, yo he estado en una cantidad de cárceles diferentes. Es usual los Y cambios de cárceles. nunca he pedido que si me colaboran con un traslado, que yo soy conflictivo, pueden mirar la cartilla geográfica mía y Dice usted que él pidió protección. Explíquele Cuando estamos acá explíquele a la audiencia qué cuando conocimiento tiene cuando de eso. estábamos acá en la corte, que fuimos allá a la corte, yo estábamos en el patio 9, ese patio 9, antes en ese tiempo era el de tránsito acá en Bogotá, o sea, venían los que querían hacer de exámenes de todas las cárceles, de Yopal, de Cómbita Labrada, así, de aquí para exámenes, y los traían, y traían 20, se llevaban 20 así. Entonces nosotros llegamos, como éramos de tránsito, veníamos por una audiencia normal, quedamos en el patio. Entonces era el 9, el 8, aquí la picota. Y por la noche cuando dijeron que es que no, que rumores ahí de presos, que no, que hay alguien que van a asesinar a alguien aquí, ¿cómo así? Cuando él dijo, me dijo, no, yo pedí protección. Yo le dije, sí. Y me dijo, sí, yo pedí protección. Y dije, ¿cómo así? Y después llegaron por mí, también me llevaron por allá para unos calabozos, y ya lo sacaron a las 3 de la mañana, para allá, lo llevaron a la 1 de la mañana para el aeropuerto y lo echaron para Palmira. Y yo quedé en los calabozos ahí como 15, 20 días y me llevaron para Valledupar. Pero él mismo pidió protección, él mismo me dijo. Eso en los calabozos acá en la picota, ¿sí? Sí, correcto, eso fue en el 2019. ¿Sabe usted, Carlos Enrique Vélez, a quién le pidió protección? Me dijo, él pedí protección, no me dijo que... Usted que conoce a Carlos Enrique Vélez tal y como nos lo ha dicho desde que formaban parte los dos del Frente Cacique Pipinta, díganos cómo, ya en Valledupar, cómo estaba su ánimo y comportamiento de Carlos Enrique. Él no cambia, siempre las propuestas las mismas. Sí, bueno. Y cuando estaban en Valledupar, ¿qué dice usted? ¿En qué le insistía? ¿En que siguieran declarando en contra de Álvaro Uribe o, como dice usted, ya a favor de Iván Cepeda? No, ahí ya decían cambiar los papeles. Había que sacarle plata a su HP. ¿Y quién es el HP? El doctor Álvaro Uribe y los abogados. ¿Y qué fue lo que le dijo de sacarle plata al HP y a los abogados de Álvaro Uribe? Me manifestó que le colaborara. Me dijo, negros, que a usted le creen. Y en cambio los dos, ahí está Eurenice, que es Diana, y qué más con usted. Pero yo sí le pongo cuidado a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un falso testimonio. Listo. Es decir, que ahí insistía en que usted faltara la verdad. Correcto. ¿Conoció usted al señor Fauner José Barahona Rodríguez, conocido como Nel Arias de Racumí? Eso fue que lo que yo dije ahorita, lo manifesté anteriormente, que él me dijo que una reunión que iba a tener con Alberto en la picota con el doctor Iván Cepeda, y que había un muchacho Racumí que también iba a colaborar, y yo le dije, pero venga, ¿quién es ese? Me dijo, no, que un muchacho que también conoce igual a tu defensa. Y yo dije, sí, no puedo opinar nada, que yo no lo distingo. Y después yo lo distinguí porque ese pelado estuvo en Valledupar, pero no duró nada tampoco. Sí. Recuérdenos, a través de qué comunicación Carlos Enrique Vélez Ramírez le dijo que para ese evento de la picota, de la reunión con Cepeda y Alberto, bueno, alias Pipinta, Alberto Guerrero, Pablo Hernán Sierra, iba a colaborar ese muchacho. ¿Recuerda por qué medio le dio a conocer Carlos Enrique ese hecho? Él me dijo que me dijo, ¿cómo le parece que hablé con
con Pablo Hernán Sierra García, en la picota. Yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, íbamos a hacer una reunión, cuando vamos a salir de la reunión, para la reunión, yo salgo, le digo, vamos, y le pregunto, ¿para dónde vamos? Y vamos con el doctor Iván Cepeda. Cuando él me dice lo que yo manifesté anteriormente. Perfecto. ¿Cuándo fue que le dijo eso? ¿Cuándo le dijo eso de esa reunión Carlos Enrique Vélez? Él me lo manifestó en una carta esa. En una de las cartas que le pusimos de presente. Sí. Perfecto. Y que, bueno, dice usted que distinguió a Racumín. ¿Recuerda en qué periodo llegó el señor Racumín, Fauner José Barahona Rodríguez a Valledupar? cuando yo llegué, él estaba allá. Pero él duró poquitico, porque él escribía mucho y lo sacaron y dijeron. Yo vi que el patio que Racumí, no sé si unos días antes o después. Y Racumí, ¿quién es Racumí? Me dijo, ese que está ahí, y Racumí, entonces me tocó sonando, y bueno, Racumí no fue que me dijo señor Víctor, pero o sea, que yo sepa, no hizo parte del frente de Cacique Pipita Sigüela, otra vez fue en otro frente, pero el de nosotros no. Gracias. Dice usted que el señor Fauner José Barahona Rodríguez, conocido con el área de Racumín, escribía mucho. ¿A quién le escribía? Sí. No, pero eso es ahí, digamos, de cosas de preso. O sea, que de pronto que derechos humanos, que a la fiscalía, que le están violando sus cosas, así. Pero no, que, o sea, algo del tema que estamos hablando, no. ¿No sabe si él escribió algo relacionado con este tema? No, yo lo distinguí, güey, ahí en Valledupar, pero no tocamos ni el tema, nunca tratamos así personalmente, verbalmente. Decía Racumí, que escribe mucho, bueno, pero ¿cuál es Racumí? Ya. ¿Quién decía Racumín? Ahí en el patio. ¿Y él estaba en qué patio? Ahí en el yo estaba. Ah, en el mismo, compartieron Sí. patio. Cuando llegó Carlos Enrique Vélez a Valledupar, ¿aún estaba alias Racumín allí en Valledupar? No, ya no estaba. ¿Sabe usted, ha referido que Pablo Hernán en esa carta le expresó que hubo una reunión de Iván Cepeda, de Pablo Hernán Sierra, y sí, en una de las cartas previas a la reunión de cadena y que usted presentó a la Corte, ¿cierto? Que ahí le refiere que... Doctora, pero usted me está diciendo que Pablo Hernández refirió. No, ay, discúlpeme. Pues ahí sí, porque Alberto nunca me ha escrito a mí. Muchas gracias por la corrección. Sí. Expresó usted acá que en una de las cartas, Carlos Enrique Vélez Ramírez le dijo que uno de los hechos era una reunión que había sucedido en La Picota, en la que había estado el senador Iván Cepeda, Pablo Hernán Sierra, y que también estaba este muchacho Racumín. ¿Usted sabe si esa reunión se llevó a cabo? Doctora, como lo manifesté anteriormente, él me dijo así, que Alberto lo llamó y le íbamos por una reunión con el doctor Iván Cepeda, y la respuesta que le dio, la que manifesté anteriormente, no hablo con... Y se volvió supuestamente, me dijo a mí. O sea, yo estoy diciendo lo que él me dijo. Perdón, ¿que se devolvió y qué? Él no fue ¿Qué? a la reunión. Carlos... O sea, Carlos Enrique Alberto lo invita a la reunión donde va a ir el doctor Iván Cepeda y Racumí. Yo le digo, ¿quién es Racumí? Nomás que fuera todo defensas y ya. Yo le dije, sí. Entonces, cuando yo salgo, yo no sé con quién es la reunión, pero manifiesta él. Cuando ya Alberto me dice, vamos con una reunión con el doctor Iván Cepeda. Digo, no hablo con guerrillero HP. Y se volvió, yo dije, carajo. Ya. Hasta ahí me estoy contando como él me dijo. Él le dijo. Ojalá estuviera ahí. Perfecto. ¿Y sabe si Racumín, Iván Cepeda y Pablo Hernán se reunieron? Objeción, señoría, es pura referencia, porque él ya ha dicho que él no estuvo en esa reunión. Hay lugar a la objeción por contenido de referencia. Se refirió en esta diligencia a Euridice Cortés, alias Diana, y una interceptación o una comunicación que salió en los medios y se la dieron a conocer en la Corte. Mi pregunta es, ¿usted ha hablado con Euridice de estos hechos? Sí, yo le dije, yo hablo con ella, que yo digo que le digo, así, ella es santanderiana.
Entonces yo le dije, no, mamá. Y yo le digo, yo, si usted es la que me tienen a mí aquí enredado en todo esto, porque yo nunca mandé un derecho de petición o que yo quería aclarar algo. Si Pablo Hernán Sierra García ha hecho lo que ha hecho, pues él que responda y que sustente todo lo que él dice. Eso es problema de él. Pero él me dijo, yo no. Yo le dije, ¿cómo que no? Si en la corte mostraron la llamada de usted con Víctor. Inconscientemente me involucraron. Y ella tampoco tiene la culpa, pero yo le recalco eso a usted, por usted es que yo estoy ahí. Pero no más, no pasa de ahí. Perfecto. Y previo a que en la corte le pusieran ese audio de Eurídice, ella lo llamó para contactarlo para que hablara de estos temas en contra de Uribe. Perdón. Bueno, usted dice que le pusieron un audio en la corte, ¿cierto? Y nos ha referido de ese audio y qué dice. Mi pregunta es, con anterioridad, Eurídice alias Diana había dialogado con usted, se había comunicado de alguna manera para tocar esos temas referidos a lo que hablaba con Carlos Enrique Vélez en esa comunicación. Ella me decía, mira lo que está haciendo el loco ese. Y yo le decía, sí, no le pare bola. Y ya cuando entré en la corte, sí le digo yo que me explique yo por qué estaba ahí. Entonces ellos prudentemente me cogieron y me ponieron el audio. Yo le dije, ya. Gracias, señora juez, este era el directo. Gracias, Darley. Señor defensor, indique al despacho si desea hacer uso del contrainterrogatorio. Señoría. Proceda, por favor. Señor Guzmán, déjeme comenzar por el episodio de Carlos Enrique Vélez y la mamá de su hijo. ¿Cómo se llama ella? El hijo de él, ¿no? ¿El niño de él? Sí. No. ¿Cómo se llama la mujer? La mamá del niño, sí. Se llama María Vianey Castaño Patiño. ¿Por qué usted trae a colación ese episodio en relación a la personalidad de Carlos Enrique Vélez? ¿Podría explicarnos un poco más en detalle qué es lo que le impactó a usted de Carlos Enrique Vélez en ese episodio relacionado con la mamá de su propio? Primero, ¿qué edad tiene ese niño? A esta fecha tener por ahí ya 17, 18 años. Mamá. Cuando sucede el episodio que usted narró en esta audiencia, ¿qué edad podría tener el niño? No recuerdo, era pues un bebé. Era un bebé. Sí. ¿Y qué es lo que hace Carlos Enrique Vélez, si yo entendí bien, que llevó a la cárcel a la mamá de su hijo? ¿Esto es correcto? ¿Cómo fue? ¿Qué es el episodio? ¿Podría relatar en mayor detalle qué fue lo que hizo la señora y qué fue lo que hizo Carlos Enrique Vélez para que usted trajera a colación ese hecho para ilustrar quién es Carlos Enrique Vélez? ¿Qué pasó ahí? Concrétenme. Ella lo visitó, pues él fue capturado en el 2004. Ella lo visitaba con frecuencia. Ya cuando ella le dijo, como, digamos, en términos de la cárcel. ¿Qué significa el término de la cárcel? O sea, coger la curva. Es que él no va a volver más la esposa de uno. Eso, allá. Entonces ya cuando ella le dice las palabras, él se enfurece y Memo lo primero que hizo fue meter un homicidio que la pelada no tiene nada que ver. Y no da menos. Vélez, ¿homicidio de quién? ¿Lo sabe? Sí, un gobernador indígena de Río Sucio, apellido Cartagena. Un gobernador indígena de Río Sucio de apellido Cartagena. ¿Quién, si lo puede decir, no quiero fallar ningún tipo de garantía, si considera que no, simplemente lo respeto? ¿Quién asesinó a ese gobernador indígena? Pues Carlos Enrique Vélez. Carlos Enrique Vélez había asesinado al gobernador indígena. Y entonces él, ¿qué hace? Represalia, por lo que ella no iba a volver. Entonces él decía que tampoco iba a aceptar que se fuera a prostituir ahí con todo el mundo por afuera. Entonces
seguro le pareció más bien dejar el niño a la intemperie y mandarla allá para la cárcel, y él también en situación. Y él rindió declaración contra la mamá de su hijo atribuyéndole ese homicidio. Sí. Ella fue condenada por ese hecho. Señor Guzmán, ¿cómo supo usted eso? ¿Con qué elementos de conocimiento usted, excúseme el pleonasmo, usted conoció esa situación? Yo estuve allá privado de la libertad en Picaleña. Y ella en una carta me escribió todo. Carlos Enrique Vélez, usted nos dice, Carlos Enrique Vélez estuvo con ustedes en esas actividades del paramilitarismo, ¿verdad? Correcto. Otro aspecto que quiero preguntarle acerca de la personalidad de Vélez y de Pipintá, el señor Sierra, es, usted nos contó, lo relató en esta tarde, que Pipintá, el señor Sierra, manda a matar con usted mismo, con usted, señor Guzmán, sí, a Carlos Enrique Vélez. Correcto. Pero algo hizo Vélez para que lo quisiera matar Pipintá. Obvio. ¿Qué hizo? Ahí hay un corregimiento, ese corregimiento pertenece a Pácora, llama a San Bartolo. Carlos Enrique Vélez se emborrachó ahí y se agarró con los policías a pelear, a hacer tiro y a tan, y Alberto dijo no más. Y me mandó a mí y a otro que está privado de libertad allá en Cómita, que llama Hugo. Pues la chapa Hugo, no sé cómo es, no sé el nombre de él, no, pero sí. Entonces le dije yo, Hugo, mira, vamos a hablar para que no pase esto, porque se moraliza la tropa. Y Hugo dijo que sí, no, y eso a lo último, tuvimos que, y ya, pero no. Señor Guzmán, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ¿supo que palabras más, palabras menos, usted le salvó la vida? Yo le dije, es más, ahorita se me escapó, y Alberto, ahí afuera lo mandó matar conmigo. Quisiera hasta una audiencia con Alberto así, pero con Alberto no tengo nada en contra, le tengo gratitud porque es como un papá para mí. Y Alberto era mi jefe. Y Pintá. Sí. Y yo le decía, no hombre, mira, yo le dije, Hugo, mira esto y esto. Al último tocó ir a hablar con un señor, no recuerdo el nombre, y le dije, usted me va a colaborar en esto, porque ya yo le dije a Alberto y Alberto dijo que no. Ya fui con Hugo manejaba una contraguerrilla que también pues, y dijo no. Alberto dijo, déjenlos ustedes, es que así maneja eso, ¿eh? Entonces le dijimos a un señor muy amigo de él y me dijo, ya nosotros íbamos, ya le íbamos a mandar a buscar de San Bartolo y que yo, porque todo lo que se iba a hacer ahí, Alberto me decía a mí, y pregúntenle a él. Entonces me dijo, Jopra, no más. Entonces yo ya venía, Llevito, mira que lo necesita Tigre 1 Alberto. Dijo, bueno, de Piangua, como dice el negro, ya voy para allá. Yo le dije, Hugo, dile que ya hay nuestra pinta por ahí. En ese momento pasó un señor y él, pasa esto y esto y esto. Me dijo, mijo, pues, vayan ahí despaciecito que yo ya voy para allá. Y cuando ratico llamaron, que bueno, que esperara, que abordaran, que todo eso. Cuando capturan a Vito del 2004, a Vito lo llaman a una audiencia a Río Sucio Caldas. Allá empezó a hablar y cosas así, que eran verdad, cosas que no. Alberto, y también dije yo en Tramacuba. Alberto lo mandó a envenenar allá en Río Sucio Caldas. Usted estuvo en el bloque metro, ¿verdad? Sí, señor. Pues eso, dígame, doctor. ¿Usted conoció a Álvaro o a Santiago Uribe? Ni al doctor Álvaro Uribe ni a Santiago Uribe los conozco personalmente. ¿Y a Mario Uribe? Ninguno. Aquí se ha dicho mucho, y usted lo mencionó ante interrogatorio de la señora fiscal, que Pipintá echó una historia de que ustedes supuestamente escoltaron a los Uribe o a alguno de los Uribe a una subasta.
¿Cómo es ese episodio? Explíquenos. No, yo, ¿Eso es cierto, sí o no? doctor, yo de eso no tengo conocimiento. Usted no tiene conocimiento. Si Alberto dice, tiene que preguntarles a él, y cuando él dice que nosotros, que diga cuáles nosotros estuvieron ahí, Usted porque no estuvo ahí. yo no estuve ahí. Usted no tiene ese Ni, conocimiento. ni él, ni Alberto me mandó a mí, vaya, montale seguridad a Uribe. Eso no es verdad. Eso es mentira, me extraña Objeción. cuando él Muchas dice que gracias. bien. Carlos Enrique Vélez, usted nos ha dicho en repetidas ocasiones ante preguntas de la fiscal y termina haciendo el gesto. Él no cambia, siempre mueve los dedos así significando plata. ¿Eso es correcto? Correcto. Que Vélez arma historias para cobrar plata por todos lados. Y él, inicialmente esa estrategia le funcionó en Manizales, nosotros operamos. Si usted está del pueblo y usted es urbano, como digamos ahí, usted tiene, todo el mundo lo conoce a usted ahí. Pero usted toma y toma mucha gente. Usted nos ha dicho repetidamente ante preguntas varias de la señora fiscal que él decía expresiones de que yo no me reúno con un HP guerrillero en relación al doctor Cepeda, Correcto. que ahora está en contra de, y también habla con esos HPs abogados de Uribe. ¿Eso es correcto? Correcto. Y para usted, según su conocimiento de Vélez y de los hechos y de las cartas y todo el escenario, dirían los penalistas, esa escena, toda esa cantidad de elementos, al final en Vélez es un tema de plata. Sí, todo eso es tema de plata. Vuelvo y le repito que inicialmente le funcionó. A usted le llega un abogado en Valledupar, 2018, se identifica como el doctor Diego Cadena. No, sí. 2018, ¿es correcto? Sí. Y le dice, yo vengo de parte de Carlos Enrique Vélez. ¿Eso es correcto? Correcto. Usted ya había recibido las cartas que le mandaba y que hoy se le han puesto de presente, ya las había recibido con anterioridad, ¿cierto? Vélez, en esas cartas, ¿es correcto interpretar, señor Guzmán, que Carlos Enrique Vélez le mandaba esas cartas casi como para leccionarlo a usted, si usted aceptaba, por supuesto, de lo que tenía que decir? Él me decía, Jopra, colabóreme, ahí va un abogado de su papá Uribe, que colabóreme, y en qué, mío, colabore, hable con él. Pero cuando Vélez estaba diciendo la verdad, cuando estaba del lado de del abogado de Uribe, o cuando pasó al lado del doctor Cepeda, o del hoy senador Cepeda. ¿En qué momento? O en ambas situaciones, déjeme hacer la pregunta y ya la retiro, la reformulo, la divido, señora fiscal, si le parece. Usted nos ha dicho, y le fluye una risa natural, usted dice, yo no entiendo por qué me decía que primero tal era un HP y ahora los HP son los otros. ¿Cierto? Pero que la carta mismo lo dice, no lo digo yo, mismo lo dice. Por eso le hago la pregunta, porque en la carta está. Eso. La pregunta es, ¿cuándo, según su conocimiento de los hechos, en qué momento Vélez le pide a usted mentir o decir mentiras? Cuando me dice que le quitemos platazo a SP, porque la verdad nunca la ha dicho en ninguna de las dos partes. Ese punto es bien importante. Vélez lo que quería era, es correcto decir que Vélez lo que quería era un comodín que lo respaldara a él, porque usted era el jefe de escolta de Pipintá. ¿Eso es correcto? Que porque a mí me dan credibilidad. Es decir, que lo que... Perdón. Sí, mi concepto. Si él podía decirle al doctor Cepeda, deme tanto, y el doctor Cepeda, que nunca me dijo que él me dio, que el doctor Cepeda me dio plata, nunca me ha visto. Y si le ha podido quitar plata a él y después le ha podido quitar plata al doctor Uribe, él para eso es una moñona, pero él no tiene nada así como tener prestigio de las cosas. Es decir, si quisiéramos entender
su dicho, es correcto decir que usted rechaza cuando Cadena llega y le dice, yo vengo de parte de Vélez, a usted ni siquiera le interesaba qué quería Vélez que dijera, usted simplemente dijo, si usted viene de parte de Vélez, yo no quiero saber nada de esa historia. Nunca, y nunca lo voy a aceptar. Sea lo que fuera. De que fuera. Pero Vélez en algún momento le solicita a usted, durante todo este lapso de años y todo este trasegar y de encuentros en cárceles, Vélez le solicita a usted en alguna ocasión declarar contra los Uribe. Correcto, el 2019. En el 2019 Vélez le dice, hombre, declaremos contra los Uribe. ¿Y a cuenta de qué? De lo que ha repetido anteriormente varias veces, de plata. Yo también creo haber incurrido en una mala interpretación, al igual que creo, no puedo interpretar yo la señora fiscal. Es decir, que quien dijo la expresión, es que no me acuerdo bien la palabra porque no me meta en esas volantas, ¿cómo es? No me tire por los volados. No me tire por esos volados. Yo también había entendido que el que había dicho eso era Cadena. No, yo vi que le dije cuando él me inventó ese nombre. Usted el que le dijo. Así salgo corriendo, digo que tengo pena por darlo ahí parado. Por eso fue que usted insistentemente dijo, Cadena no dijo nada. No. Usted el que dijo eso. Cadena en ningún momento. El Cadena me dice, Jopra, vengo de parte de Víctor que me dijo que necesitaba con usted. Yo le dije, doctor, ¿cómo? Vengo de parte de Víctor. Yo le dije, si es de ese señor, yo no quiero saber nada, porque ese man es un redador, es un pinocho, yo no. Venga, y dije, no, doctor. Y ahí, perdón que le interrumpa. Tranquilo. Ahí cuando llega el abogado Cadena a Valledupar, usted ni siquiera sabía que iba a ir, ¿verdad? No sabía y no lo conocía. No era su abogado. No. Usted no lo conocía. Usted no sabía que iba a Cadena, pero usted había leído las cartas de... Él decía que ahí va el abogado de su papá Uribe, que mi papá. ¿Por qué cree usted que en esa mente ya sabemos quién es Vélez? Además de otros detallitos que hemos conocido en este proceso. Sí. Que la Virgen y que sí, todo eso, ¿verdad? Usted, cuando ve a Cadena, usted inmediatamente, mentalmente recuerda las cartas que había recibido, ¿cierto? ¿Eso es correcto? No, dígalo para que quede grabado, por favor. De nuevo, señor Guzmán, cuando usted se encuentra con Cadena en esos pocos minutos en la cárcel de Valledupar y él se presenta y dice, vengo de parte de Carlos Enrique Vélez, usted inmediatamente se acuerda de las cartas que le había mandado Vélez, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Correcto. Pero para ese momento Vélez quería era que usted declarara a favor de la versión que él tenía en ese momento, que era a favor de Uribe, ¿verdad? Era a favor de Uribe en ese momento. En ese momento el HP era el senador Cepeda, ¿cierto? Correcto. Y en el 2019 pasa lo contrario. El HP es Cadena. Y Uribe. Y todos nosotros, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Cambiando la versión. En Valledupar. Eso sucede en Valledupar el 2019. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. ¿Y usted qué le dice a Vélez en Valledupar? No, él me manifiesta a mí que, negro, no damos a dar esta oportunidad para quitarle la platazo a HP, pero usted no me deje solo. Yo tengo a Diana ahí, necesito que usted me apoye porque usted lo escucha y tiene credibilidad. Señor Guzmán, usted fue jefe de escoltas de alias Cacique Pipintá. Alona Sierra García, alias Alberto Guerrero. Alias es el mismo... El comandante de zona de guerra Cacique Pipintá. Correcto. Durante esa relación, él le dispersó a usted alguna información que diera cuenta de que Álvaro Uribe Vélez hacía parte de ese bloque. ¿Pipintá? Sí. Nunca me manifestó nada. Jamás. Jamás. ¿Usted era un hombre de confianza de él? Usted dijo, si estoy mal me corrige, que usted incluso le cuidó el hijo a Pipintá. No. ¿Le escoltaba? Un hijo no, él tiene dos niñas. Ajá.
Una se llama Salomé y la otra Isabel. No, sin nombres, por favor, de hijos menos. Pero dos hijas. 2 hijas. ¿Y usted cumplía roles de seguridad de ellos también? No, cuando la señora lo visitaba, que ya la niña pues estaba en la vaina de ahí, de la seguridad, en una finca por ahí. En otras palabras, ¿qué era ser jefe de escolta de Pipintá? Jefe de escolta de Pipintá era de las reuniones que él se iba cuando se iba a desplazar para la zona. Nosotros siempre íbamos adelante, yo era jefe de escolta y yo cargaba 10 muchachos enfusilados. Les tocaba cuidarlo a él y estar pendiente de todas las reuniones, la zona donde nos movíamos, zona guerrillera por allá para arriba, para San Félix, todo eso. ¿Diego Cadena le ofreció algo a usted o le reclamó por no querer escucharlo más? Nunca me ofreció nada, ni no me reprochó nada porque lo dije ahí. Yo le dije, yo me voy para el patio porque no quiero enredos con ese señor. Me miró así y cogió de ahí para abajo, para la salida. ¿Cuándo le expresó ese señor Carlos Enrique Vélez que él podía decir que una cosa era un parque o una cosa era un predio, era un basurero y al otro día era un parque? Yo fui que se lo manifesté, se lo manifesté al magistrado, que no creía en él, porque él a usted le dice que vamos a hacer un parque aquí. De pronto usted da el presupuesto para el parque y dice, no, pero ya es un basurero que vamos a hacer. O sea, no tiene... Gracias por la aclaración. Bueno. ¿Usted supo de otros casos en los que Carlos Enrique Vélez haya matado a alguien y le haya echado la culpa a otra persona por extorsión de su testimonio, de su dicho? Donde él solicite dinero cuando dice, yo maté a este, pero si usted no me da plata, yo voy a decir que fue usted el que lo mató. Ahí hay dos muchachos en Cómbita. Lo llama Luis Humberto Castañeda y el otro llama... Yo sé que usted está cansado y viene muy mal, pero le voy a pedir que se acerque un poquito al micrófono porque el audio para todos nosotros es bien importante. Entonces, bueno, doctor. Usted conoció episodios donde Carlos Enrique Vélez haya asesinado a alguien, a una persona, y él haya después extorsionado a terceros si no le daban dinero, atribuyéndole ese homicidio al extorsionado? Correcto. Allá en la cárcel de Cómbita está Luis Humberto Castañeda y Julián Andrés Colino. Están allá. ¿Ese es Carlos Enrique Vélez, señor Guzmán? Ese es Carlos Enrique Vélez Arias Víctor. Le quiero pedir precisión en esto, señor Guzmán. Dígame. Usted mencionó la cifra de 500 millones de pesos. Fue Carlos Enrique Vélez quien dijo que le pidieran a Cadena, al doctor Cadena, al abogado Cadena, 500 millones de pesos. ¿Eso es correcto? Y al doctor Álvaro Uribe. Pero, pues ya sabemos quién es Carlos Enrique Vélez, pero en alguna ocasión llegó a la osadía de decir Carlos Enrique Vélez que él tenía diálogo con Álvaro Uribe o con alguien de los Uribe, o estaba hablando del abogado. No está hablando, él me decía, vamos a sacarle a esos HP eso, pero no. Genéricamente. Sí, no me dijo que es que yo hablo, que venga, yo lo paso para que le crean a usted, para que usted me apoye, nunca, tampoco. Señor Guzmán, usted le informó voluntariamente a la Corte Suprema de las cartas que había enviado Carlos Enrique Vélez, ¿eso es correcto? Correcto. ¿O la Corte le interrogó si usted? Nunca, no, ellos no me dijeron, sino como yo estoy hablando, yo tengo que sustentar con hechos. Esto me pareció. Es decir, usted entregó esas cartas voluntario, por su propia iniciativa. Yo me llevé unas, el día de la audiencia. Allá la leyeron todas las partes. Cuando me fui a venir, me dijo el magistrado que tenía más, yo le dije que sí, que ya teníamos otra aquí, una picota. Mandó al otro día, mandó la secretaria a él y yo se la entregué. Vino acá la picota, allá. Señor Guzmán, usted ante pregunta de la señora fiscal contestó, Alberto daba órdenes de involucrar gente. No, Alberto no, eso nunca. ¿Entendí mal? No, eso nunca. Alberto no. Carlos Enrique Vélez. De pronto me dice Carlos Enrique sí, pero Alberto Guerrero no. Retiro la pregunta.
Carlos Enrique Vélez le expresó a usted haber tenido un encuentro, una discusión o una pelea con alias Pipintá en La Picota. Correcto, me lo manifestó él. Yo no vi ni presencié para yo decir que... Lo importante es que él se lo manifestó. Correcto. ¿Le expresó él a usted por qué fue ese enfrentamiento? Él inicialmente me dijo que porque había dejado a la gente tirada. Entonces empezó ese enfrentamiento así con eso y ya habían tenido el altercado más antes con lo de doctor Cepeda, que le dijo que en la reunión vamos para allá, cuando ya Alberto le dijo es con el doctor Cepeda. Entonces él contestó así como lo manifesté anteriormente. Usted inicialmente, ante una pregunta de la señora fiscal, se refirió a Arias Lucumí. ¿Estaba refiriéndose a Arias Racumín? ¿Se equivocó en ese lapso o son dos personas? No, es el mismo. Yo me equivoqué, sí, Racumí a Lucumí. Gracias, no pasa nada. ¿A cuenta de qué? Infórmele a la señora juez, a cuenta de que él pone ahí en la carta a su papá Uribe. Es las loqueras de él. Las loqueras de él. Sí, los arranques que él manda así de... Hay una pregunta que le hizo la señora fiscal en relación con la cárcel de Valledupar sobre si Carlos Vélez y Racumín pudieron haber coincidido en la cárcel de Valledupar. Y usted dice, no, él ya había salido. No. Piénselo. No. Cuando yo llegué allá, Racumí estaba solita y se fue. ¿Racumí o Racumí? Racumí. Y no se ha ido, ya Víctor no había llegado de Palmira. Usted puede... ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue yo llegué en el 2018 y a los días Racumí se fue, yo no alcancé ni a distinguir bien y ya este man llegó Carlos Enrique llegó en el 2019 allá a Valledupar. En una de las cartas, la primera que le presenta a la señora fiscal, el emisor, el originario de esa carta, que es Vélez. ¿Usted tiene alguna duda que el quien mandó esas cartas fue Carlos Enrique Vélez? No, ninguna. Ninguna. Conocía el puño de letra de él. Y la forma de las palabras y la forma que me trata. Y el tema que abordaba. El tema ese, el titular. Era la radiografía de él. El titular era ese. Ya. O sea, ¿quién es? Piangua. Yo le decía con la nariz así, yo le decía nariz de Piangua. Entonces también me decía nariz de Piangua, vea. Por eso es que encabezan una carta. Eso con la nariz de Piangua, porque yo lo puse así, nariz de Piangua, con la nariz que él tiene, entonces también me decía así. Era también como una manera de que usted supiera que era él. Eso, como está cuando dice ya es Víctor. Usted ahí, él escribe una parte que a mí me llama la atención y me parece muy importante, y es que le habla de la fiscal 200, la de las fosas, la de la fosa. 200 y de unas fosas. Sí, él me habla una carta de esa. ¿Qué es eso? Eso, mire que yo no tengo ni conocimiento de fosas. Él me dice que una fiscal lo llamó ya para entregar unas fosas. Entonces que aparte de esas fosas que por ahí aprovechamos para él pedir el traslado mío por allá, para Valledupar, para allá para Palmira, para allá coordinar bien allá, que no es lo mismo yo estar en Valledupar. ¿Es correcto afirmar que era otro cuento que él estaba armando? Armando su parafernalia para que salieran bien. Perdón, hombre, que diga esto, él está en Palmira. Y un día me encontré en Manizales, muchas audiencias, y me sale que no, mira que por ahí una gente así, unos traquetos, usted no necesita y no decir esto y ya. Yo le dije, ¿cómo le ocurre? Yo no conozco a nadie por allá. Bueno, pues sigamos que no es. En la carta número 3, a mí también me impresiona que Carlos Vélez le escribe donde yo maté a los de la droguería y habla de Manuela. Los maté, dice los maté. Los maté. Sí, correcto. A los de la droguería y habla de Manuela. ¿Qué quería Vélez con eso? Eso ya para enredarla. Él me dijo que está Manuela, el paisa, y yo. ¿Quién es Manuela? Manuela Vianey, la esposa de él, la que estamos hablando ahorita del niño. O sea que él mismo acepta que le está echando el muerto que él mató a la mamá de su hijo. En la carta 1, la primera que se le presentó
también hay otro aspecto que me parece muy importante, es que dice, esa sí viene escrita a máquina y trae de fecha 8/08/2017, que la fiscal se la puso de presente. Y él expresa, negro, le cuento que vino el abogado de Álvaro Uribe para hablar conmigo sobre lo que había dicho su papá Alberto. Hasta ahí. ¿Su papá Alberto es quién? Ese es Pablo Hernán Sierra García. Ahí era de este lado. Ahí era. Estaba jugando este equipo. Ahí, ¿de cuál equipo? De Uribe Vélez y Cadena. No, para desmentir Alberto lo que estaba diciendo. Y en ese momento él le dice, hablar conmigo lo que había dicho su papá Alberto. Ahí se está refiriendo a Pipintá, ¿eso es correcto? Correcto. Repito. Negro, le cuento que vino el abogado de Álvaro Uribe a hablar conmigo sobre lo que había dicho su papá Alberto sobre Santiago y Álvaro. Yo le dije que nosotros nunca lo escoltamos a ellos en La Pintada, ni mucho menos a Mario, imagínense, el primo de Álvaro, en Río Sucio, y que el homicidio de Cartagena no fue por orden de ellos, que él tuvo que ver, que el que tuvo que ver fue Berney, Tapasco y Báez. Señor Guzmán, explíquenos, por favor. Yo veo que usted nos dice que ha aceptado lo que es su pasado y lo que vivió. Pero quiero preguntarle al ser humano, ¿qué quería Carlos Enrique Vélez en ese momento desvirtuar de lo que había dicho Pipintá? ¿Qué era lo que había dicho Pipintá? Ahí se lo acabo, pero eso ¿qué conocimiento adicional a ese texto? ¿Por qué él escribe eso a usted en ese momento? Pues se refería a todo lo que Alberto Guerrero está hablando contra Álvaro Uribe y todo eso. Entonces se refería ahí que para desmentirlo. Usted nos dijo ya que jamás escoltaron y que ninguna subasta, nunca, que eso no es verdad, nunca. ¿Eso es cierto? Que yo estoy hablando de lo que yo conozco. O sea que lo que le expresó primero Carlos Enrique Vélez a Cadena en relación a que lo que había dicho Pipintá de los Uribe no era cierto, ¿eso es correcto? Correcto. Correcto. Estaba mintiendo a Alberto Guerrero, pero entonces eso que Alberto, que es el que está ahí, que sustente eso, si le está hablando de eso, porque el Alberto habla de la finca Guacharaca, yo por ahí no conozco el nordeste antioqueño, no conozco nada. Y Alberto en ningún momento ha dicho yo mandé a Jopra. Y Víctor ya estos días dijo que sí, que una subasta, que yo ya estaba allá, que Jopra estaba allá, y ahí está diciendo que no, que hay que desmentir a Alberto. En el mismo sentido, en la carta 2, que ya no tiene fecha y que está a mano, Carlos Enrique Vélez dice sobre las mentiras que dice Alberto sobre los Uribe. Imagínense las mentiras que dice Alberto sobre los Uribe. Ahí Carlos Enrique Vélez es consciente que lo que había dicho Pipintá es falso, que no es cierto. Según él, pues dice, según lo que está diciendo él. Yo sé que usted de manera muy natural le ha dicho a la fiscal, mire, yo no he pedido cambios de cárcel ni traslados, ni en una expresión que me parece a mí pues dolorosa y triste, porque son ¿cuántos años que lleva usted privado de la libertad? 18, voy para 18. ¿Usted siente, sí o no, y explíquenlo con toda tranquilidad, si es sí o si es no, que ha tenido algún tipo de maltrato, persecución o desfavorabilidad para sus condiciones de reclusión por las versiones que ha dado en relación a este caso? Hombre, ¿qué le digo yo? En veces sí lo resta uno. Por lo que en las cárceles, los sapos de Uribe, sapos de Cepeda. ¿Usted ha tenido ese tipo de reproche de parte de quién? Compañero.
Usted nos dijo, usted le dijo, la fiscal le dijo, usted dijo, yo nunca he pedido ningún traslado. La pregunta es, y tranquilo. No, está llorando. No, déjalo. No, él está ahí. Está llorando. No los dedos. Tranquilo, que eso. ¿Quiere un receso de un minuto, señor Guzmán? Sí, doctor, decretemos un receso para que el señor descanse. 10 minuticos, son las 4:37, continuamos a las 4:42. Ustedes son los que disponen de pero voy ya a tomar los medicamentos. No, le estaba preguntando porque es pero que está mareado. No, sí. llevémoslo al baño. Quiere baile y tome un poquito de aire. Ay, me hace un favor. Permiso, doctor. Perfecto, siendo entonces las 4:47 y ya se encuentra mejor, señor. Sí, ya es mejor, sino que la primera vez que fui a la corte, la familia mía me hacían hasta ir del país. Perfecto, continuemos, doctor Lombana. Gracias, señoría. Diego Cadena, el doctor o el abogado Diego Cadena, respetó su respuesta en Valledupar. Sí, él no me reprochó nada ni nada. Diego Cadena lo volvió a visitar después de su respuesta. No, más nunca fue por allá. Una última pregunta, señor Guzmán. ¿En qué términos, y si el término que yo voy a utilizar obedece a lo sucedido, Carlos Enrique Vélez, con posterioridad, cuando usted dice que ya se va para el otro lado, le dijo que había que embalar a los Uribe, que había que acusar a los Uribe? ¿Trató de convencerlo de eso? Cuando él pasa de la Torre 2 a la Torre 3. Sí. ¿En qué términos? ¿Así o dijo algo más? No, como lo manifesté, me dijo que él ya tenía a Diana de parte de él. Entonces que me pedía a mí encarecidamente que le colaborara porque a mí me creían. Por haber sido el escolta de Pipinta, el jefe. Correcto, porque decía el jefe de escolta de Alberto y que Alberto todo me lo comentaba así, todo eso, pero entonces yo no tengo cómo sustentar eso así para yo meterme en esa vaca loca así. Señoría, ese es el contra de la defensa. Gracias. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del redirecto? Gracias. Darley, voy a hacerle una pregunta frente a la subasta mencionada por el señor defensor porque fue reiterativo en ello. ¿Usted sabe si esa subasta se llevó a cabo o no? Doctora, esa pregunta debiera ser directamente para Alberto. Yo no tengo conocimiento de eso, pues no. Es decir, que no tiene conocimiento si se realizó o no. No tengo conocimiento, así como dice Alberto, pues ya toca a Alberto Guerrero, que él que sabe qué es lo que él dice, que no, pues no tengo que, Alberto Guerrero tengo yo nada que decirle, es mentira, ¿no? Bueno, usted ha hablado efectivamente de que Cadena llegó a Valledupar diciendo que venía de parte de Carlos Enrique Vélez. Mi pregunta es, ¿tiene conocimiento quién buscó a quién? Es decir, ¿Cadena buscó a Carlos Enrique Vélez o Carlos Enrique Vélez buscó a Cadena? Doctora, yo ahí no tengo conocimiento de eso.
Bueno, en una de las últimas respuestas que le dio al señor defensor, usted expresó que ya en el 2019, cuando se encuentran en Valledupar, Carlos Enrique Vélez le dice que ahora hablen en contra de Uribe porque ya tiene a Diana y a usted le creen. Ahí le hizo algún ofrecimiento adicional para que ahora declarara en contra de los Uribe. Él me manifestaba que le quitáramos 500 millones porque que nosotros sufriendo en la cárcel y ellos allá que con plata y vaina, entonces yo le decía, bueno, ahí miramos así, ya ando en la corriente, porque es loco, ¿qué va uno a...? ¿Y a quién le iban a quitar los 500 millones? Supuestamente a él, que es que al doctor Uribe y al abogado Cadena. No más preguntas, señora juez. Señor defensor, ¿desea hacer uso del contrarredirecto? Sí, su señoría. Señor Guzmán, yo entiendo la fatiga, pero le pido último esfuercito. Usted nos ha dicho que inicialmente Carlos Enrique Vélez estaba contra la postura de Pipintá o lo que había dicho Pipintá, tanto que él le dice que tuvieron un enfrentamiento en la picota. ¿Eso es correcto? Doctora, no fue objeto del redirecto. Sí, precisamente la última pregunta la que yo quiero clarificar, porque es un aspecto trascendental No, pero... para la verdad. ¿A qué me refiero, su señoría? Su señoría, no fue Sobre el objeto del ofrecimiento redirecto. de los 500 millones. Entonces... Mire, doctor, ¿qué está resolviendo? Dice Carlos Enrique Vélez, le dice que ahora hablen en contra de Uribe porque ya tiene a Diana y a usted le cree. ¿Le hizo algún ofrecimiento adicional para que ahora declarara en contra de los Uribe? Esa fue la pregunta de la doctora. Pregunta es, señoría, ¿cómo si en ese momento Carlos Enrique Vélez le dice, yo ya tengo de mi lado a Diana, móntese a este bus o móntese en nuestro grupo porque a usted le creen por haber sido el jefe de escolta de Pipintá? La fiscal le pregunta, ¿quién le ofrece? ¿De dónde dice Vélez que piensa sacar los 500 millones de pesos? Me parece que ahí hay una gran contradicción. Es lo que yo quiero aclarar si es que es así. Proceda, doctor. Ok. Señor Guzmán, cuando usted se encuentra con Carlos Enrique Vélez es 2019, ¿verdad? Correcto. Ya había ido Cadena, ¿verdad? En el 2018. En el 2019, Carlos Enrique Vélez le dice, yo ya cuento con Diana, quiero contar con usted para declarar contra quién. Contra el doctor Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena. ¿Cómo entender que Carlos Enrique Vélez le dice, cuando le está proponiendo declarar contra los Uribe, nuevamente, que la plata se la van a sacar a los abogados de Uribe? Explíquenos si es que yo he entendido mal, pero es que para mí hay algo que no es claro. Mal por y me la formulo. Mucho gusto, señor Guzmán, porque creo que ninguno la tiene clara. Uh-huh. Señor Guzmán, cuando Vélez le manda esas cartas a usted, 2017, 16, 17, es en contra de Pipintá y la versión de Pipintá contra los Uribe. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Y cuando el abogado Diego Cadena va, porque porque le dice, preséntesele como de parte de Carlos Enrique Vélez, era pues precisamente porque consideraban que usted iba a respaldar en ese momento a Vélez, ¿cierto? Es correcto. Usted nos ha dicho que Cadena dice, es así, y se va, y no dice nada más. ¿Eso es correcto? No, el doctor, cuando yo le dije así, quedó, digo, con show, porque... Al año siguiente, Vélez cambió su posición, para no entrar en detalles que ya hemos repetido. Y ahí estaba ya Vélez contra los Uribe, ¿eso es correcto? Correcto, ya se estaba contradiciendo él mismo.
Y entonces, si él estaba ya contradiciéndose él mismo y contra los Uribe, ¿cómo es posible que él le diga vamos a sacarle esta plata a los abogados de Uribe? Y si sí fue así, aclárenos ese punto, por favor. Esa era la pregunta. Ahí me dijo que entonces para irnos en contra de Uribe ya teníamos que apoyar a Alberto Guerrero, porque lo que Alberto estaba diciendo era corroborar. Nosotros tocaba corroborar lo que está diciendo Alberto Guerrero, muy sencillo. Entonces, entendido, vamos aclarando. Entonces, ¿de dónde pensaba sacar Carlos Enrique Vélez? El único que mencionó los 500 millones de pesos es Vélez, ¿eso es correcto? ¿De dónde pensaba él sacar, o a quién pensaba en esa ocasión, extorsionar por los 500 millones? ¿A cuál de los dos grupos? A los Uribe. Entendido. Muchas gracias, señora juez. Señor Danley, entonces, por el interrogatorio de la Fiscalía, ya ha quedado superado su testimonio y, como lo ha indicado, efectivamente en la auto del 20 de noviembre se le decretó en directo a la defensa, entonces debe esperar un nuevo llamado para nuevamente hacerlo comparecer. Bueno, pero por el día de hoy ya le agradecemos y ya pueden retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias.